Bueno. ¿Nos silenciamos o nos silencias vos, Ana? Pueden ir silenciándose, yo también los voy silenciando. Bueno, perfecto. A mí no me silencies. No, Anita, no. Bueno. Bueno, cuando me digas entonces... Hola. Cuando quieras, puedes comenzar. Bueno, entonces, primero de todo, buenos días. Y la verdad que con entusiasmo presento hoy el segundo foro de esta gestión, que con mis compañeros Laura D'Agostino, Alejandro Montoro y Mariela Huesca estamos llevando adelante interpretando lo que está delineado en el proyecto de este tiempo por Clara Kruglack. Leo mínimamente esa frase que está en el proyecto, que concierne al foro, que dice: las reuniones del foro serán ocasión para desplegar los alcances de algunos aforismos, matemas y neologismos profundamente comprometidos en las enseñanzas de Lacan y poder debatir sus repercusiones en la transmisión del psicoanálisis. En este espacio intentamos poner en tensión el saber, su producción y circulación. ¿Qué tratamiento le damos a los aforismos para que sea algo que cobre vida, que no sea religioso y que además, fundamentalmente, podamos trazar su relación a la clínica? Que no sea entonces letra muerta y que el auditorio sea foro. Que no es que vienen a enterarse, que haya trabajo de foro vez a vez. Recuperar la subversión, no vamos a escuchar acá una clase magistral. Recordemos que el núcleo del saber es el no saber. O sea, vamos hacia esto. Cada uno tiene su forma de decir. Alejandro Montoro ha traído reiteradamente citas de Chillida, de Eduardo Chillida, de lo cual yo recorto una. Me parece ejemplificadora. Los discípulos de Leonardo da Vinci pintaban tan bien como Leonardo, pero Leonardo se preguntaba por lo desconocido, y los discípulos le preguntan, en cambio, a Leonardo. Invitamos entonces a otra manera de decir que parte de la pregunta ¿qué es esto? Y no, es esto porque lo dice tal o cual, que reforzaría el sujeto saber. En este marco hemos propuesto para nuestro encuentro de hoy algunos aforismos e ideas. Por un lado, recordar que nombramos a esta reunión con no hay relación sexual. Por otro lado, hemos pensado algunos aforismos o ideas que tienen que ver con esto, como es: la pulsión es el eco en el cuerpo de que hay un decir. La sexualidad, otro, ¿no? La sexualidad solo concierne al psicoanálisis en la medida en que se manifiesta en forma de pulsión. Bien, han sido invitados a comenzar el intercambio exponiendo sus reflexiones Adrián Dambolena, Eduardo Olscan y Analía Megdesian de Nanclares, que los estoy diciendo por orden alfabético. Quiero decir algo más, una recomendación para cuando se abra la participación de todos ustedes. Que el que quiera hablar, clique la manito, así lo veo en mi pantalla en forma ordenada. Bueno, esto es todo, y entonces invito a Adrián Dambolena a tomar la palabra. Bueno, gracias Ana, buenos días a todos. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, en principio quería agradecer a la Comisión Directiva de la Escuela Joven de Buenos Aires por sostener este espacio del foro, ya tradición en la escuela, y a los miembros del foro, Ana Casalla, Laura D'Agostino, Alejandro Montoro y Mariela Huescam,
por esta invitación. Como dijo recién Ana, a una invitación a otra manera de decir. Y a interrogar los alcances del límite de las formulaciones de Lacan y Freud. Bueno, empiezo. La pulsión es el eco en el cuerpo del hecho que hay un decir. Es la formulación lacaniana que voy a recorrer a partir de dos versiones del mito de las sirenas. Escucho un ruido. Bueno. Voy a tomar entonces dos versiones del mito de las sirenas. La Odisea de Homero y las Argonáuticas de Apolonio de Rodas. El canto que voy a tomar de ambas es el momento del encuentro con las voces de las sirenas. Se trata del camino de retorno. Ulises, de la guerra de Troya, y Jasón de la Cólquide, una vez conseguido el vellocino de oro. ¿No deberíamos sacar una consecuencia de ello, que en los mitos que contamos se trata del camino de retorno? El poema épico de Apolonio cuenta que las embarcaciones que navegan próximas a su isla, las sirenas, con sus voces hechizantes, atraen a los navegantes hacia sus costas y les arrebatan el retorno, provocándoles la muerte. En la Odisea, Odiseo, Ulises, en la versión latina, advertido poco antes por Circe, que le informa sobre la isla de las sirenas, le dice que vierta cera sobre los oídos de sus marineros, y que él, si quiere escuchar las voces de las sirenas, que lo amarren con cuerdas al mástil. Próximo a la isla, Ulises ordena que lo aten al mástil mayor de su embarcación, para resistir la atracción de las voces irresistibles. Las sirenas no le susurran al oído de Ulises: ven aquí a morar en las praderas, ven aquí a este puerto maravilloso colmado de placeres. Las sirenas le dicen a Ulises: ven aquí. Ese ven aquí es la herencia, la inherencia y la herencia de ese tú tácito que lo ciñe como un corset y lo conduce. Ese tú sincopado que lo arrebata, que lo llama con una fuerza de imantación que no encuentra magnitud igual o superior que oponer. Si Ulises se tiene que atar al mástil advertido por Circe, es porque ese ven aquí se dirige a un lugar donde no hay atadura, donde no hay nudo. El nudo hay que hacerlo. Y hay que recordar que no hay cuerdas suficientes, porque Ulises debe ser amarrado 2 veces. Vas a vacilar, le previene Circe. Vas a suplicar que te desaten. Dile a tus marineros que refuercen las ataduras. En las Argonáuticas, Apolonio relata la historia de Butes, tripulante de la nave Argos, con la cual Jasón va en busca del vellocino de oro. Una vez obtenido, en el camino de regreso, cuando la embarcación se aproxima a la isla de las sirenas, estas lanzan de sus bocas sus voces de lirio, relata Apolonio. Los marineros, cautivos del canto, se aprontan a arrojar las amarras desde la nave a la orilla. Hay en ese canto una llamada que yergue, eso que hace levantarse y dirigirse a la fuente sonora. En ese momento es cuando Orfeo, entre los miembros de la embarcación, tensa las cuerdas de su lira de Bistonia en un contracanto, para así salvaguardar a la tripulación de las voces anonadantes. Orfeo apresura, escribe Apolonio, un canto familiar que acalla las voces de la sirena, ya sea por una batalla de portentos sonoros o porque una anula a la otra. Lo cierto es que Orfeo sale victorioso.
La música de Orfeo es cera derramada en los oídos de los marineros. Hace los oficios de Ulises, un tapón de cera para no oír el canto del más allá. Es un canto que se sobreimprime, un utensilio que cumple una función: tapar ese agujero que no tiene párpados, los oídos. Se dice de Orfeo que su música dirige el ritmo y la cadencia de los remeros durante la navegación. Ya los remeros tensan sus brazos, ya gira la proa la nave, ya retoman el regreso. En el momento donde la nave Argos gira su proa para emprender el alejamiento, Butes, embriagado por las voces, salta de su banco de remero y se zambulle al mar. Nada hacia la orilla de la isla encantante, hacia la atalaya insular que lo imanta, la isla de la muerte. Arde por escuchar, escribe Apolonio. Butes va hacia la fuente sonora, se funde a ella. El eco es la vivencia de estar separado de la fuente. Como dice Quinar, oír es ser tocado a distancia. Butes quiere tocar la fuente. Quinar, en su libro Butes, hace su escolio sobre el poema épico de Apolonio. Butes es el único que salta. En el instante que Butes salta, la imagen se erecta y Quinar se fascina con el salto desobediente y reverente. Cree ver el llamado irreductible del canto originario, un canto antes del canto, un canto preverbal, inarticulado, su grado cero, el canto fundamental. Cree ver la determinación de un acto que lo separa del grupo, a Butes, y va al encuentro de la voz, de su desnudez sonora, del silencio más absoluto. Quinar se enamora de esa imagen irreverente. Ahí su punto sirena. Dirigirse a la fuente originaria como haber llegado a la meta, a una supuesta restitución de una audición que está siempre en resta. El salto desobediente que Quinar lo eleva a una dimensión de acto, desoye la música que tañe con su plectro la cítara de Orfeo. La etimología de la palabra obedecer hunde sus raíces en el latín audire, que es escuchar. Él arde por escuchar la voz encantante, por obedecer. Se va a abrazar a esa voz inaudible. Esa es su determinación y su fin. El salto de Butes no fracasa, es un acto logrado. El canto de Orfeo como una muralla contra la voz. Orfeo contrarresta, acalla la voz encantante. Él, como Ulises al mástil, se amarra a sus cuerdas, las de su lira. La voz en Orfeo es cuerda, hace nudo, hace que el oído se acomode a una rítmica de amo, a una rítmica de conjunto, todos a remar. Hace que cada quien interrumpa el trayecto de la singularidad de una voz. No es de ese nudo que se trata, sino lo que enlaza la pulsión en su recorrido. Ulises y Orfeo son dos que se amarran a sus cuerdas. Uno a una cuerda de Esparto, el otro a la cuerda del catgut de su líder. Las sirenas solo se presentan por el poder atractivo de su voz. Su fuerza de atracción, de voz física, le debe todo a que allí el sujeto está concluido. La voz de las sirenas llama al ser sin nombre. Sin embargo, todavía Ulises llega a alcanzar a oír lo que las sirenas le susurran. Sabemos cuánto sucede en la tierra fecunda.
El saber imanta cuando no se acepta un saber en fracaso. No hay letra esencial, sino que lo esencial de la letra que soportó el saber es que es caída. Cuando ya no queda cuerda, cuando ya no hay más hilo, se trata no de zambullirse al silencio. Muchos llegaron hasta allí, en la creencia de dar en el blanco, en el núcleo de la lengua. Se trata más bien de seguir hilvanando vocablos, hacer imperar el decir, como insiste Beckett en Rumbo a Peor. Di mejor peor, di fracasa mejor peor, di aún. Construir una ficción soportable a una relación que no hay. La repetición del mismo fracaso y sus variaciones. La deshumanización imposible, porque hay dicho aún. Implantar un dicho justo antes de desistir, antes de ser aspirado por el cero, porque no se puede ir hacia el cero, esa magnitud que llama a la cópula. Hay que dejarlo como inexistente, incluido como existente. Si se lo rechaza, se rechaza la existencia. La falta de trazo en lo real llama al decir de cada quien. Invocación a que cada quien componga ese fracaso con un dicho paradojal que haga oír el hecho de que hay un decir. Este decir inexistente, porque su sentido está forcluido. Lo esencial de la pulsión, dice Lacan, es el vaivén que la funda, el trayecto de ida y vuelta alrededor de un objeto faltante. Los mitos que le propuse se trata del camino de retorno. Esto quiere decir que la vía de retorno está problematizada. Butes arde por saltar fuera del lenguaje, a ese punto preverbal, agramatical, asémico, fundirse a él. No se trata de alcanzar el goce de ese vacío que toca la muerte, se trata de llevarlo a la pulsión, a un trayecto alrededor de un inaudible, de un irrepresentable. Lacan plantea el cierre del circuito pulsional en el eco, es decir, la inserción en el cuerpo del hecho que hay un decir. Ahí el golpe que divide al sujeto. Pero para que ese golpe exista, tiene que pasar por el otro. Ese otro entendido como lo que permite el retorno de la pulsión. Se trata entonces de la composición de un dicho, de un sintagma, que asegure un decir inexistente por su complicidad con lo real, y haga del decir un lugar donde los seres hablantes se mantienen en relación con lo que excluye toda relación, lo infinitamente distante, lo absolutamente ajeno, ofreciendo el poco de existencia que es posible vivir. Bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, continúa. Muchas gracias, Adrián. Continúa ahora Eduardo Olstam. Bueno, en principio quería agradecer la invitación, bueno, primero a la comisión directiva, a Clara en especial, por sostener este espacio, por relanzar este espacio, al foro, a Ana Casalla, a Laura D'Agostino, a Mariela Huescam, y en especial a Alejandro Montoro, fue quien me cursó la invitación, que recibí por un lado con entusiasmo y con una especie de inquietante expectativa también. Asumo que no había leído hasta el momento la propuesta, hasta ese momento la propuesta, y la fui a leer, y me pareció necesaria para la escuela esa propuesta.
Con lo cual, voy a tratar de ajustarme a esa propuesta. Ese es mi intento, de ajustarme con un texto breve, que genere lo que para mí es como el protagonista de este espacio, que es el debate. Por lo menos es mi intención. Un decir quizá diferente, ¿no? Así que bueno, donde subrayo de esa propuesta la puesta en juego de un debate, ¿no? Que se ponga en jaque el saber supuesto al otro y el saber referencial, e interrogar al límite los alcances de estos aforismos. Me parece que son los tres subrayados, por lo menos, que a mí más me convocaron. Así que bueno, empiezo con el texto. Lacan dice que lo esencial de lo que ha dicho Freud, y que hace al hueso de nuestra práctica, es aproximarnos a cómo operan las palabras en una especie como la humana, que tiene palabras a su disposición, a diferencia de otras especies, y en la cual la sexualidad que reina en esa especie se encuentra enteramente capturada en esas palabras. Un primer punto, la sexualidad de la especie humana está determinada por las palabras. O sea, no es natural, no hay instinto. Palabras que le son transmitidas al sujeto por sus otros privilegiados y que resuenan al modo de un eco en un cuerpo que se disjunta del goce en esa operación. Eso es lo que llamamos pulsión. Es un eco que resuena en el cuerpo. Esta es la especificidad de la especie humana. Para poder gozar en un lugar por fuera del cuerpo. El cuerpo no coincide con el goce, como por ejemplo podría ser en el árbol, donde el goce y el cuerpo son equivalentes. El sujeto goza de una voz, de una mirada, también de otro cuerpo. Goza en otro lado, pero no sabe nada de ello. Si la verdad agujerea el saber, la sexualidad agujerea la verdad. Verdad de un goce inconfesable, sexualidad que hace ruido e incomoda. Palabras de un otro que resuenan en el cuerpo del sujeto, de modo de un eco, que determinan mandatos de goce más allá de su propio deseo. Si la reproducción sexual implica para la especie humana la renuncia altruista de perpetuar su identidad y someterse a la muerte individual, articulación freudiana que pervive en el inconsciente, entre sexo y muerte, será la circunstancia de hacer de esa vida algo único e irrepetible, desplegando una diversidad de goces que la hacen singular. En función y campo de la palabra y del lenguaje, en psicoanálisis, Lacan invita a renunciar a quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad de la época. Significantes que resuenan, nos determinan, en una época donde lo sexual adquiere nuevas significaciones y presentaciones clínicas, poniendo en jaque el manto tranquilizador de nuestras teorías. Lacan nos dice que estamos presos en la insuficiencia del saber. ¿Podremos validar hoy conceptos construidos bajo la luz de otra época en la que la pregnancia cultural determinaba un orden diferente? ¿No es paradojal o contradictorio afirmar con Lacan que por un lado estableció la vía lógica como la única posible, y por otro lado sostener conceptos cargados de connotaciones que remiten a lo imaginario del cuerpo? Si bien sostenemos la imposibilidad de desanudar la cuerda imaginaria de nuestro marco teórico, así como también de desabonarse de los mitos como modos de hacer pasar esa lógica, será válido plantearnos a qué otros recursos simbólicos e imaginarios podemos recurrir para anudar lo real que estén más acordes a nuestro tiempo. Si sostenemos que no hay relación sexual entre el saber y la verdad, o sea, entre lo que se juega allí, entre nuestras teorías y lo real sexual en juego, ¿no será tiempo de revalidar o modificar algunas de nuestras conceptualizaciones?
Lacan afirma que no hay garantías de que el psicoanálisis llegue a ser algo en el futuro, y dependerá de los analistas reformular cuando sea necesario nuestras coordenadas teóricas anudadas a nuestra práctica para poder sostener su vitalidad. La sexualidad interpela al psicoanálisis y a los psicoanalistas en este tiempo, tal como lo hizo siempre, por otra parte. Dice, la sexualidad es el terreno en el que no se sabe con qué pie bailar, a propósito de lo que es verdad. ¿Cómo inciden los significantes de la época en la efectuación del sujeto en la medida en que éste es efecto de aquellos? ¿Podremos seguir afirmando que la diferencia sexual es real en lo que respecta al goce y sostener los modos masculino y femenino de habitarlo? Bipartición real necesaria, ahí sí, a los fines reproductivos. ¿Es válido seguir nominándolos así? La verdad del goce sexual se juega siempre en un desajuste. Lacan define al hombre como el ser que habla y a la mujer como aquello que en parte escapa al discurso. Pero después nos dice que son tan solo significantes. Lo sexual es incapaz de revelarse, y tanto el hombre como la mujer se preguntan sin respuesta si son eso en la relación sexual. Ahora, si se respondieran que son, estarían en el plano del saber, ¿no? El lenguaje, el amor, el falo son los modos fallidos de intentar suplir la relación sexual. La inadecuación de todo orden simbólico o imaginario a lo real. La imposibilidad de decirlo todo. Si la verdad habla en las fallas del discurso, lo sexual anida en las fallas de la teoría. La posición sexual está subordinada a la enunciación, al decir y no a la realidad, ya que no hay nada que la ordene en tanto prediscursiva ni en el orden natural. Es en el orden del decir que se escucha la verdad sexual del sujeto, su posición gozante. Acá hay una cita del seminario 20. La fascinación de la mirada engendra un orden lógico pervertido, cuando se somete a los avatares de la imagen, creando una falsa apariencia. Y otra cita. Claro que todo esto, en el discurso de Freud, lamentablemente, y también en el amor cortés, está cubierto por consideraciones menudas que no han dejado de hacer estragos. Consideraciones sobre el goce clitoridiano, sobre el goce que uno llama como puede, el otro justamente. El que intento abordar por vía lógica. Porque hasta nueva orden no hay otra. Creo que hay en Lacan una vacilación de hasta qué límite llevar la formalización. Pone en acto su propia falla. Dice, no hice pues un uso estricto de la letra cuando dije que el lugar del otro se simboliza con la letra A. Significante de la falta del otro, que es la escritura que asegura que no hay ningún lugar donde define la verdad constituida por la palabra. Otro nombre para la imposibilidad de la relación sexual. Nos da la pista para sostener que no hay verdad última en su escritura. ¿Estamos a la altura de seguir sus pistas y leer las fallas, los agujeros, los impases de su formalización, tal como lo hizo él con Freud? ¿O hacemos de la teoría un manto sagrado y tranquilizador, al modo, equiparando el saber al modo de una verdad religiosa? ¿Lo leemos realmente? Volviendo a nuestro tiempo. ¿Cómo escuchamos a los sujetos que no se identifican con el tipo ideal de ningún sexo? Que en el orden de sus goces ponen en jaque nuestros prejuicios. ¿Podremos afirmar que no los tenemos? ¿Cómo hablar hoy de sustancia gozante si los avances de las ciencias modernas ponen en cuestión el concepto mismo de partícula, por ejemplo? ¿Dónde impactan los significantes que trastocan el goce? ¿Acordamos o validamos entonces aquellos significantes que determinan categorías o conceptos cargados de significación imaginaria que remiten sus referencias al cuerpo anatómico? Cuando decimos caso por caso,
¿Lo sostenemos en acto, con la escucha de un decir singular, o desplegamos una especie de inconsciente psicopatología psicoanalítica? Bueno, son tan solo algunas reflexiones y preguntas que espero puedan producir y propiciar el debate. Gracias. Bueno, muchas gracias, Eduardo, y ahora le doy la palabra a Analía Magnesian de Las Clares. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? No voy a omitir el gusto que me da que nos podamos encontrar en estos espacios que genera la escuela, particularmente en el foro, el espacio que tiene tradición de muchos años, y en este sentido quiero agradecer a la comisión directiva precedida por la querida Clara Krugla, quien ha puesto a conjugar en su proyecto un singular modo de trabajo entre los analistas, entre los distintos espacios, donde podamos debatir, tomar la palabra y poder conversar entre nosotros sobre esto que hacemos como analistas. También quiero agradecer a Ana Casalla, que en representación del foro me cursara la invitación, por supuesto a cada uno de sus integrantes, a Laura D'Agostino, a Mariela Huesca y a Alejandro Montoro, por llevar adelante una propuesta sumamente interesante. Quiero señalar la importancia en la propuesta que ha hecho el foro para esta actividad del año, la importancia en poder tomar la palabra en los tiempos que venimos transcurriendo. Somos testigos, una vez más, de que la palabra puede ser usada para lo mejor o para lo peor de la condición humana, para generar existencia o para aniquilar la existencia. En este intersticio en donde nos situamos y confrontamos una vez más como analistas, creo que esto duplica la responsabilidad ética que llevamos adelante en nuestro acto para poder restituir a la palabra su estatuto ético. Entonces, en este marco lamentable que nos toca vivir, este espacio me parece que es uno más que el psicoanálisis puede aportar para arrojar alguna luz, ¿no? Poder interrogar cuestiones a partir de ciertos enunciados, habilitar el diálogo, un intercambio que nos permita la construcción de un saber que desempolve los saberes constituidos, cuya mera circulación impide replantear y renovar la fecundidad de los mismos. Y también, ¿por qué no?, los aportes que podemos hacer a partir de nuestra práctica y nuestros análisis. Es en esta dirección, y atento a los lineamientos que plantea el foro en su propuesta, espero estar a la altura de las mismas, voy a intentar acercar algunas reflexiones a las que me condujo la propuesta de trabajo para el día de hoy. Entonces, parece que se trata de que no hay relación sexual. No deja de ser escandalosa esta afirmación, ¿no? Quien la primera vez que lo leyó, lo escuchó, no se encontró sacudido por esto. Bien, este enunciado, que parece tener un carácter performativo, lo primero que me despertó es, ¿se trata de un aforismo? ¿Es una fórmula? Se lo pregunté a Ana, me dijo que no habían llegado como a un consenso al respecto. Indudablemente es una afirmación, y es una afirmación categórica como las que solemos encontrarnos en la enseñanza de Lacan. Si bien distintos autores la denominan como aforismos, no todos, lo que no cabe en dudas es que se trata de una afirmación. Entonces, lo primero que se me ocurrió pensar, justamente a la luz de desempolvar los conceptos, de qué lógica se sostiene esta afirmación. Y creo que para eso conviene recordar un poquito que la lógica que nos plantea Lacan para sus conceptos distan mucho de lo que es la lógica formal. ¿Pero por qué? Porque la lógica formal deja por fuera al sujeto de la enunciación. Y esto me parece que es un punto radical
para comenzar a trazar algunos lineamientos que nos pongan a trabajar respecto de esta fórmula. ¿De qué soporte lógico se sostiene esta afirmación categórica? Por eso hablé de, a mí me resulta que tiene un carácter performativo. Por otra parte, y paralelamente, ¿qué nos aporta esto a la dirección de la cura y a la posición del analista en la transferencia? ¿Podríamos pensar que esta afirmación es un operador lógico desde el inicio hasta el final del análisis? En cuyo caso, ¿cómo opera en un tiempo y en otro, ya que desde Freud sabemos que los finales vuelven sobre los inicios? Y seguido a ello, como se darán cuenta, planteo preguntas. ¿Cuándo un sujeto empieza a vivir su existencia? En la medida que vivir y existir no son equivalentes para el psicoanálisis y el análisis mismo lo viene a revelar. De hecho, se puede vivir, pero no necesariamente existir. Y entonces, ¿qué relación tiene? No hay relación sexual con esto. Veamos un poquito. No me propongo responder las preguntas, sino abrirlas, ¿no? Formular algunas ideas y reflexiones para que esto nutra nuestro diálogo y nuestro debate. Para poder plantear estas cuestiones en torno a esta afirmación que ha dado lugar a tantas lecturas, se me ocurrió articular este concepto con uno que lo antecede a Lacan. Dice Lacan en el año 67 que el gran secreto del psicoanálisis es que no hay acto sexual. Esta afirmación precede en años a la que luego Lacan va a formular como no hay relación sexual. Quiero subrayar la dimensión que ya Lacan menciona del acto sexual, cuando también menciona que iniciar un análisis es un acto, y cuando desarrolla esa propuesta no deja todo el tiempo de ponerlo en contrapunto con el acto sexual. Entonces, parece que iniciar un análisis está intrínsecamente implicado con esto, que en un tiempo llama acto sexual y que luego introduce la categoría lógica en la progresión de sus desarrollos de no hay relación sexual. El eje que me mantiene como en tensión en esta afirmación es, insisto, una inquietud clínica. ¿Cómo opera esto, tanto en el inicio como en el final de un análisis? Y creo que esto concierne directamente a la formación de los analistas, que es un punto sumamente dilemático. Si bien se ha tenido que aclarar en más de una ocasión que esto no implica que no se produzca el encuentro entre los cuerpos sexuados, afortunadamente diría, se nos presenta la dificultad inherente al acto sexual tal como lo plantea Lacan. En este punto, a mí se me hace que Lacan sigue la tradición freudiana, al establecer que nada en el inconsciente determina lo femenino y lo masculino. Recién creo que Eduardo Holzkamp hizo mención también a este punto. ¿Por qué? Porque hablar de hombre y de mujer son eficacias del discurso. Así como hablamos de que la pulsión es el eco en el cuerpo de que hay un decir, sabemos que ese decir que la pulsión comporta tiene que ver con una gramática. Entonces, decirse hombre o decirse mujer efectivamente es una producción de eficacia de discurso, a condición de que volvamos a insistir en este punto, dado que la actualidad de nuestra clínica sobre esto nos pone en cara o cruz. Esto no responde a ninguna condición de la naturaleza, punto en el que puedo afirmar que la anatomía no es el destino del ser sexuado del parletre.
pero por ser una eficacia del discurso, la incidencia del lenguaje y la palabra, entonces, marcan un destino diferente al del instinto. Bien, esta distinción se me hace absolutamente necesaria en nuestro tiempo porque nos permite seguir sosteniendo la tesis freudiana, retomada y extendida por Lacan, que en la sexualidad humana su satisfacción está referida a la parcialidad de la pulsión y del objeto. En este punto diría, no se trata de que el objeto falta, sino que el objeto de la pulsión es contingente. Y también, siguiendo a Lacan, nos propone que la satisfacción de la pulsión es paradójica, y que es en ese punto que queda a nivel del análisis del analista la interrogación sobre esa paradoja que implica la satisfacción de la pulsión. Por lo tanto, seguido a esto, se me ocurre que hay una imposibilidad estructural en poder decir algo que tenga que ver con la relación a la verdad de esta satisfacción. Es en el pasaje del no hay acto sexual al no hay relación sexual como un operador lógico, podría señalar que hay un pasaje, como lo señala Lacan, del otro con mayúscula, del uno, aquí tomado como el uno de Parménides, y el objeto A. Hago esta distinción del uno como esta tendencia estructural a hacer configurar el uno, que es finalmente lo que está en el inicio de un análisis a través del síntoma, ¿no? Hagamos de 2 uno distinto del uno de la serie, del uno de la progresión que hace serie a partir de que el objeto falta. Esta consistencia que se presenta en la clínica, en la demanda de análisis, queda, diría yo, como capturada en la relación a la fijación del objeto. ¿Por qué? Ahí el otro, el uno y el objeto se presentan en el síntoma como consistencia. En cambio, lo que revela la fórmula no hay relación sexual es que hay imposibilidad estructural de esta completud. Este es un punto paradojal y efectivamente no podemos pensar el análisis por fuera de esta paradoja que por otra parte justifica el comienzo de un análisis. No hay relación sexual, entonces, por un lado, está ligado al decir, porque como se mencionó acá de distintas maneras, todo lo que se procura en el sujeto son hechos del lenguaje y la palabra, que en este espacio no voy a tomarme la distinción entre uno y otro, pero no hay lo uno sin lo otro. Dicho en otros términos, se puede ser sujeto del lenguaje, pero no de la palabra, y esto lo demuestran ciertas nosografías clínicas. Entonces, no hay relación sexual, está ligado al decir, por un lado, e introduce la imposibilidad estructural de decir toda la verdad acerca de la sexualidad y el goce. Y por otro lado, cuando Lacan avanza en esta lógica, con ello va a dar soporte a la no completud estructural entre el objeto A y el uno. Siempre va a haber una diferencia que viene a representar el objeto A en su dimensión pulsional. Este agujero en la verdad y también en el saber. Creo que en esta formulación del no hay relación sexual, se me ocurre pensarlo como un pasaje y un avance de la lógica de la castración a la lógica de la incompletud, haciendo operar esta categoría que aparece en cierto tiempo de su enseñanza del no todo. Bien, quiero señalar también, por un lado, si comenzar un análisis es un acto,
y esto está referido al acto sexual, y desde el comienzo la posición del analista en la transferencia comporta esta paradoja de hacer sostener la función sujeto supuesto al saber, lo cual supone demandar que a través de la formación del inconsciente o de las fracturas y los quiebres del discurso haya la construcción imaginaria o fantasmática de habría alguien que soporta ese saber, con lo cual el A quedaría oculto. No obstante, el analista, al hacer sostener esta función, como decimos habitualmente, hacer operar el Samblant, no desconoce que lo que va a propiciar desde el inicio es la emergencia de ese A en relación a la pulsión. Entonces, si comenzar un análisis es un acto, el inicio y el final del análisis estarían determinados por la no relación sexual que el analista hace operar desde el comienzo. Acto sexual que no hay. ¿No será otro modo de hacer operar bajo esta fórmula la castración simbólica, la del sujeto identificado al A y la castración del otro? Entonces, como me refería al comienzo, la inexistencia radical hace lugar a la existencia posible siempre y cuando esta marca pueda inscribirse en el análisis. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Analía, y gracias a los tres. Creo que hay un debate que se abre a partir de todo esto. Y bueno, les recuerdo aquello que les recomendé, que los que quieran participar cliquen la manito para tener un ordenamiento. Bueno, le doy la palabra entonces primero a Eva Lerner. Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias al foro y muchas gracias a la comisión directiva por reiniciar ya las actividades. Bueno, quería, y gracias también a los expositores que nos aceitaron para volver a comenzar a trabajar. Quería decir brevemente una cuestión que me parece un hilo en común en los tres trabajos, y que lo nombraría castración. Creo que cuando Adrián plantea estas lindas metáforas, la de Ulises y la de Jasón, en esto de que el eco, en la pulsión como eco en el cuerpo, del hecho que hubo un decir y hace este recorrido, lo que entiendo que trató de señalar Adrián, y que bueno, que querría que lo corroboremos en la discusión, es que habría que diferenciar de la voz, de este eco en el cuerpo, que va a tener un recorrido, o un destino, vamos a decir así, de vía deseante o de vía de goce, ¿no? Y que de esto depende, o sea, que el recorrido, el destino que tenga, dependerá del anudamiento en varias vueltas que se haga de esta pulsión que conduce a la muerte, si no. Entendí esto de esta metáfora, me pareció una linda manera, Adrián, de nombrarla, y me lleva al trabajo de Eduardo, con quien coincido plenamente en que tenemos que discutir qué quiere decir no tomar la teoría religiosamente, ¿no? Creo que no debemos tomar la teoría con una repetición religiosa y adoración, sino que debemos cuestionarla, pero que tenemos que hacer una diferencia entre no religiosidad y ayornamiento. Freud ya decía, no se puede ayornar la teoría. Freud decía, lo que se ayorna son los síntomas, pero la teoría prevalece. Entonces me parece que habría que ver, que lo anótenlo el foro para un tema, o la escuela para un tema de discusión, cuáles son las invariantes que pueden cambiar
y cuál es la que no puede cambiar en la teoría, que es el concepto de castración, por ejemplo, para cualquier humano hablante, porque si no, no se convierte, como decía Analías, Megrecian, en sujeto de su palabra. Freud decía que los embarazos histéricos, una vez que hubiera anticonceptivos, no iban a existir más, y no existen más los embarazos histéricos, pero hay otros síntomas histéricos, no es que entonces no hay más histeria. Entonces quisiera que discutamos eso, porque creo que las nuevas modalidades sexuales y de parentalidad y de tener hijos nos llevan a poder discutir cuáles son las variantes y las invariantes. O sea, porque alguien que no se identifica con ningún tipo sexual, decimos que inventa una nueva teoría o no, que tiene un síntoma, que no elige ninguno de los dos ni cambiárselo siquiera, ¿no? O sea, porque el asexuado no sería un síntoma. Propongo esto como para pensar nomás. Y de lo de Analía me acordaba una frase de Vinicius, creo, de Caetano, que dice, vivir no es, que lo toma de un griego, creo, vivir no es preciso, navegar es preciso. Sí. O sea, vivir no es necesario, sino es para llegar a la propia existencia. O sea, que vos subrayás también que esto no es sin pasar por la función de la castración, que es el análisis. Así que me parece que eso vertebró, para mi modo de leer, las tres exposiciones, y bueno, con estos puntos que quedarían abiertos para la discusión de escuela en algún momento, en algún lugar. Bueno, muchas gracias, Eva. Y Alejandra Rodrigo, ahora tiene una pregunta. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me hicieron pensar mucho y voy a tratar de ser muy acotada en relación a lo que voy a plantear. Adrián, pensaba en la frase freudiana de las pulsiones son nuestros mitos, ¿no? Y vos hiciste una articulación respecto de los mitos y la pulsión, pero ahí se me producía cierta contradicción y lo planteo también como un tema, ¿no? Si la pulsión, lo que enlaza la pulsión es un vacío, en definitiva, algo de esto vos planteaste. ¿Cómo pensar los mitos entonces? ¿Qué lugar darle al sentido que aportan los mitos, ¿no? Ahí me parece que la cuestión de los mitos produciendo sentido en ese vacío estaría ahí como en cierta tensión con el planteo lacaniano. Y pensaba en relación también a lo que traía Eduardo, que creo que las fallas las fallas del saber es lo que nos permite, las que nos permiten seguir hablando, ¿no? Y pensaba que estas tres presentaciones de alguna manera dieron cuenta de llevar la formalización al límite, cada uno en su estilo. Porque trayendo lo que decía Eva, creo que si no llevamos al límite la formalización, no podemos plantear los límites de la formalización, que son, para mi gusto, dos cuestiones diferentes. Y con respecto a Eduardo, te quería preguntar particularmente, ¿cómo pensás la revalidación de los conceptos en nuestro campo? ¿Qué es revalidar conceptos? ¿No? Me dejó ese enigma tu presentación, y además creo que la posición religiosa puede estar en cualquier momento ante cualquier cosa, que corresponde a una posición del sujeto, entender la teoría como religión, como manto religioso. Y Analía, me gustó mucho cómo planteaste la cuestión del acto en relación al no hay, porque creo que hay como una especie de, podríamos pensar un movimiento, que el movimiento transferencial, el movimiento que arranca el análisis como movimiento transferencial, tiene que ver con esta tensión entre el hay y el no hay, porque si el no hay no está velado de entrada, es muy difícil que se instale la demanda transferencial, pero es necesario que esté sosteniendo el hay.
Bueno, esto quería decir, nada más. Gracias. Bueno, gracias, Ale. Les pido que sean un poco más breves porque Sí. hay muchísimas intervenciones. Bueno, Gustavo Celsesky. Gracias, Ana. Bueno, me abrió varias preguntas, las preguntas que Adrián, Eduardo y Analía trajeron. Empezando por Adrián, me quedé con esto de que tenía que la frase de Lacan no habla de la pulsión, sino de las pulsiones. Las pulsiones. Las pulsiones, eso es el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir. Y primero una reflexión, que es que a veces me da la impresión que somos los analistas los que acortamos las frases de Lacan, las traducimos y las transformamos en paquetitos que son más cómodos de decir porque las memorizamos y las repetimos, pero tienen el riesgo de perder algunas variantes de lo que dijo Lacan en cada caso. Por ejemplo, esto, no dijo la pulsión, sino, según lo leí, sino las pulsiones. Entonces, bueno, una pregunta sobre eso, ¿no? Si se tratará de la intrincación de las pulsiones, por ejemplo, no de que la pulsión, sino que es el juego de las pulsiones lo que hace eco. Y por otro lado, también se me abre una pregunta por esto, ¿no? Por el hecho. ¿Por qué en vez de decir el eco en el cuerpo de que hay un decir, dijo del hecho, ¿no? ¿De qué hecho se trata? Con respecto a lo que dijo Eduardo, a mí se me abrió la pregunta de, digo, en principio, con respecto a lo que dijo Alejandra recién, a mí me parece que si cuestionamos ciertas bases del psicoanálisis, incluso, como dijo Eva, ciertas invariantes, el psicoanálisis no se va a morir ni se va a desarmar. Al contrario, creo que el psicoanálisis va a desaparecer si no cuestionamos eso, aunque pensemos que sean invariantes. Es decir, que las cuestionemos no implica que las vayamos a dar vuelta o las transformemos en otra cosa. Cuestionarlas es un trabajo de analistas, aunque finalmente después digamos, bueno, sí, está bien, acuerdo con Lacan o con Freud, pero tenemos que hacer ese ejercicio de cuestionar esos conceptos, aunque sean fundamentales. Entonces una pregunta que me surge es, cuando sostenemos lo imaginario de los aforismos de Lacan, ¿qué versión del padre estamos sosteniendo? ¿Qué relación al ideal sostenemos los analistas cuando empaquetamos los aforismos y las citas y las usamos casi para cualquier cosa? Y finalmente, con respecto a lo que dijo Analía, se me abrió una pregunta, que es que en los últimos seminarios Lacan arma un par de excepciones con respecto al no hay relación sexual. Y dice, no hay relación sexual salvo entre generaciones, dice en un momento, creo que en el 25, dice incluso 3 generaciones. También dice, no hay relación sexual salvo entre fantasmas. Y por último me pregunto, ¿cuál es la articulación entre relación sexual y síntoma en este sentido? Que cuando uno escucha a alguien, por ejemplo, que está en el terreno del arte, hay momentos que uno escucha que hay relación sexual. Son momentos puntuales, pero hay momentos en los que en el goce hay relación sexual. Dejo estas preguntas para que las debatamos entre todos. Gracias. Bueno, gracias, Gustavo. Ahora, si les parece, paso la palabra a los expositores. Vamos haciendo grupitos de 3 preguntas. ¿Quién contesta?
Bueno, adelante, Eduardo. Bueno, bueno, gracias por las preguntas. Creo que bueno, estamos logrando entre todos sostener el espíritu de la propuesta. Me parece que es lo más importante acá. Varias cosas. Bueno, primero les agradezco las preguntas. Una cuestión en relación al trabajo de Analía, ¿no? La diferencia entre vivir y existir, me parece, bueno, el ejemplo que yo había puesto del árbol, ¿no? Donde el cuerpo y goce coinciden, ¿no? No hay un goce que está en otro lado por fuera del cuerpo, ¿no? Vos marcaste esa diferencia, Ana, entre vivir y existir. Después, en relación a lo que planteaba Eva, que también lo puedo anudar a la pregunta de Alejandra, Eva, a ver, me parece que ayornar la teoría justamente es sostenerla sin variantes, ¿no? Porque si no sería cambiar una cosa por otra. Y tenemos que ubicar, y me parece que Gustavo también lo plantea bien, no sabemos previamente cuáles son las invariantes. Tenemos que cuestionarlas para sostenerlas como invariantes o modificarlas si fuera necesario. ¿Cómo? Yo creo que tendría que haber un diálogo, en principio entre nosotros, que es lo que estamos generando, pero también con otras disciplinas. ¿Qué es lo que hizo Lacan? Lacan nos da un ejemplo en acto. Él estaba muy atento, no solo a la lectura de Freud en el sentido de ubicar las fallas de su teoría, de su discurso, sino que estaba muy atento a todos los avances científicos de las teorías, nos donó la topología. Me parece que es por ahí el camino. Es increíble, Lacan, hay citas de los seminarios, incluso en el seminario 2, por ejemplo, que es de los primeros, la física cuántica, o sea, él estaba muy atento a esas cosas. Yo creo que ese es el camino, el diálogo con otras disciplinas, no un cuestionamiento adolescente y arbitrario y caprichoso, sino, en todo caso, cómo se fundamentan los argumentos de un cuestionamiento y de una pregunta. Si no, creo que se va a transformar en letra muerta y Lacan también nos advierte que el psicoanálisis no está garantizado. Entonces yo creo que ayornar es, de alguna manera, sostener los invariantes y ubicar en qué puntos hay que reformular alguna cuestión, porque no lo sabemos previamente. Y ahí contesto un poco la pregunta de Alejandra, que es, bueno, ¿no? ¿Cómo es la manera de revalidar los conceptos? ¿No? Los conceptos no son saberes, también como lo planteaba Gustavo, no son saberes religiosos que tenemos que respetar. Me parece que los respetamos de alguna manera, cuestionándolos en todo caso. Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, algo que planteaba Gustavo en relación a las versiones del padre. ¿Es equivalente decir padre y ley? Hoy podemos afirmar que la ley, digamos, es equivalente a la función del padre, porque digo, es una pregunta. ¿Podemos ubicar ahí una equivalencia? Yo había pensado en la cuestión del padre, pero no quería, digamos, redundar en ejemplos, pero parece que Gustavo ubica bien ahí la cuestión. En relación a los mitos del padre. Y tampoco sabemos cuáles son los límites de la teoría. Reformular los límites y amplificarlos no nos deja, digamos, nos ubica en otros límites y en otras fallas. Tenemos miedo de la palabra progreso. Hay un progreso, pero en ese sentido, un progreso de alguna manera dialéctico. No es un progreso que se va cerrando. Al contrario, creo que es al revés. Lo simbólico produce real todo el tiempo. No hay manera, es estructural eso. Adrián, a ver, Eduardo, ¿te parece? ¿Podés ir como redondeando un poco más? Sí, ya está. Bueno, Adrián o Analía. Sí, bueno, hola. Sí. Sí. Bueno, respecto en principio a lo que decía Eva, por supuesto que sí, que se trata de poner en acto una lectura que es el recorrido de una voz. O sea que cuando uno pone en acto un recorrido como el que propuse, de alguna manera es lo que yo llamo poner en juego una composición de una voz. Que es llevar de alguna manera
lo que la voz tiene de goce vociferante, a un recorrido pulsional, ¿no? Que lo entiendo como un recorrido en análisis, ¿no? El recorrido de la pulsión en análisis. Así que de eso se trata, de poner en acto una lectura, no solo de reproducir teoría, sino de poner en acto una lectura. Y si hablo de componer una voz, se trata justamente en este punto, que lo entiendo performático, ¿sí? No de hablar sobre la pulsión, no, sino hablar en la pulsión. Esto es uno de los temas complejos para pensar lo analítico, en el sentido de que el analista no está por fuera, ¿sí? de la transferencia. Entonces, hablar sobre la pulsión sería hablar como sobre imprimir a la pulsión un sentido que la pulsión no porta, sino que es componer. Hablar de una composición de la voz también es componer una voz. Respecto a lo que decía Alejandra, de alguna manera este recorrido es el recorrido, es lo que yo compongo de lo que es lo real de la pulsión, ¿no? Como lo plantea Lacan en la respuesta a Marcel Ritter, donde él plantea, interrogado por qué es lo real de la pulsión, él va a decir que es el agujero. ¿Cómo se trata este agujero en un análisis? Entonces, yo propongo ese agujero como un recorrido de la pulsión, como componer algo ahí. Entonces, ¿cómo lo abordamos? Bueno, tenemos dos maneras de abordarlo, entiendo yo. Una es el mito a lo real de la pulsión. No es sobreimprimir un sentido, sino es rodear un agujero. Es la chance que tenemos, por eso hablé que inclusive, como dice Beckett, el ser hablante está imposibilitado de deshumanizarse porque hasta el sinsentido tiene sentido. Entonces, el mito es una manera de abordar lo real de la pulsión, pero también, y no lo traje acá porque sería muy extenso, lo abordé al punto de lo real de la pulsión a partir de una teorización que son de las funciones discontinuas matemáticas, y a su vez se puede abordar, porque tenemos o las matemáticas o la física, ¿no? Hay que acordarse que en la pulsión Lacan aborda el agujero por el teorema de Stoker, o sea que está abordando el agujero de la pulsión desde la física, desde la matemática, porque está el objeto A, cuyo fundamento es el número racional, y por el mito. Entonces, por eso tomé como recorrido a estos dos mitos que me parecen interesantes, porque se compone una voz cerca de la nada, cerca de lo gramatical, cerca de lo asémico. ¿Qué hacemos con lo asémico? Entonces, la realidad de la pulsión, entonces, de alguna manera, porque es imposible reducir el imaginario a cero, es otra sentimentalidad. O sea, como por ejemplo, trabaja el título del libro de Daniel Paola, ¿no? Que se llama Erradamente la pulsión, es decir, una mentalidad que soporte el error. Lo de Gustavo, mira, Gustavo, o sea, sin duda podemos interpretar por qué lo plural de las pulsiones, por qué el hecho, que es un participio pasado, pueda estar hablando del golpe de la pulsión, pero parece más importante tomar esa frase y llevarla a nuestro hacer. Este es el acto de lectura que yo propongo para algo que es difícil de pensar que esté intrincado. En principio, la cuestión de que el eco, como dice Lacan, en el cuerpo, el hecho que hay un decir. Porque justamente esto que podríamos decir, la dificultad de cómo traducir de un punto que no hay traducción en lo sonoro, de eso que es inaudible. Entonces nos tenemos que conformar con la respuesta de la pulsión, es decir, un rodeo, una evocación.
o como dije al último, digamos, poner en relación lo que excluye la relación. O sea, si un sentido hay que implantarlo, porque lo real no tiene sentido. Entonces, una manera de decir un recorrido puede ser, si lo real excluye el sentido, se trata de implantar el sentido de lo excluido. Ese es el poco de existencia de lo que hablaba, entiendo yo, Analía, que me parece interesante porque es pensar la existencia de un pasaje de la existencia a un existente. Hay un libro hermoso de Levinas que se llama La existencia del existente, donde pasa de la existencia del hay impersonal a un sustantivo, a un existente que es un participio presente. Me parece que esas son cosas sumamente interesantes que tenemos que pensar para hacer esa diferencia que Analía estaba tratando de nombrar. Es interesante ahí cuando nos falta la palabra, el punto de trabajo de un analista en ese punto, y ir a buscar, ¿no? Bueno, uno va a buscar. Yo me encontré con Levinas y para marcar ese punto de el hay impersonal, que es la existencia, a un existente como participio presente, que implica llevar a cargo, o tomar a cargo el verbo existir. Ese sería un existente como participio presente. Entonces, en el eco, en el cuerpo, justamente porque no hay punto de vista sonoro, porque la fuente es inatribuible, es ilocalizable, entonces hay una desintricación pulsional. ¿Sí? En ese punto, Lacan habla que la pulsión es el eco en el cuerpo del hecho que hay un decir. Bueno, estas son algunas cosas. Bueno, Adrián, muchas gracias. Y Analía, ¿querés? Bueno, breve, para seguir hablando. Yo no sé si voy a responder a las preguntas, simplemente vamos a seguir hablando, que esta es la idea, ¿no? Lo que van diciendo que nos promueve, es decir, retomar el diálogo. No me propongo responder, sino las reflexiones, algunas, porque todo se ha abierto de una manera que, bueno, excede realmente incluso este espacio. A ver, esto del ayornamiento, esta cuestión de la reinvención de la que hablamos, bueno, es cierto, lo real nos está apretando, nos pone un poco contra las cuerdas y nos lleva a pensar, bueno, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Con qué categorías operamos? ¿Valen o no valen? Estamos interpelados, pero al mismo tiempo y paradojalmente estamos convocados. Es decir, así como hay sujetos que pueden acudir a psicoanalistas de las agrupaciones de género, muchos y casi todos nosotros también asistimos a estos dilemas actuales respecto de la propia identidad sexual que acuden a nosotros. En este sentido diría que mantengamos la atención más que precipitarnos. Y efectivamente, lo más difícil creo que es mantener esta atención y no apresurarnos a dar respuestas inmediatas, porque así como nosotros estamos apremiados por el real sexual de nuestro tiempo, cuando al mismo tiempo operamos con una teoría que en su progresión y no en su finalización, porque no es una obra completa, deja abierta la posibilidad de que sigamos incidiendo sobre ella, bueno, Freud a su manera también lo tuvo y tuvo que ver con la sexualidad en su época. Él tiró una bomba en ese momento cuando habla de la sexualidad perversa polimorfa y cuando habla de la sexualidad infantil. Bueno, corrió mucha agua, pasaron muchas generaciones y hoy nos vemos interpelados por este real sexual. A mí me parece que, así como mis queridos compañeros del panel de hoy, a quienes quiero muchísimo y agradezco estar compartiendo con ellos, cada uno trae aportes muy interesantes sobre un tema que es actual. A ver, lo trajo Eva de alguna manera. Si renunciamos al concepto de castración, ¿estamos operando psicoanalíticamente?
punto 1. Podemos interpelarlo, cuestionarlo, bueno, lo que querramos, pero, a ver, ese concepto nodal, si estamos hablando de existencia e inexistencia, si vivir no garantiza ser un existente, y al día de hoy, bajo el formato que sea la presentación actual, alguien acude de un analista y demanda algo que le impide vivir bajo la forma que sea, o porque es bisexual, o porque tiene 2 padres, papás, o porque cómo nombra al padre o a la madre, bueno, toda la diversidad que todos estamos compartiendo en este momento. Es decir, ¿a qué apuntamos nosotros? ¿A eso o dónde el sujeto se angustia? ¿Dónde el sujeto no puede avanzar en su deseo? ¿Esto ha variado? A ver, dejamos de ocuparnos del sufrimiento. A mí no me importa la ropa que traiga, sino dónde el sujeto sufre. Y yo creo que estamos convocados en ese punto donde, como traía también Alejandra, la paradoja, al menos hasta el día de hoy, sigo operando con esto y no por ello dejo de interpelarme, es en esa tensión que cuando somos convocados, somos demandados, y demandamos que nos demanden también, ahí no reinstalamos la estructura del sujeto al otro como condición indispensable del inicio de un análisis. No nos seguimos prestando a la ficción del sujeto supuesto saber para hacer operar el A en las dimensiones que lo trajo tanto Adrián como Eduardo. Bien, si no estamos haciendo esto, ¿qué estamos haciendo? Bueno, lo traigo como para seguir hablando y enredándonos, ¿no? Sino que podemos deslizarnos a un lugar que sin dejar de interpelar esto, por ejemplo, la inscripción del significante fálico, que claro, ahora nombramos falo y nos comen crudos, pero estamos hablando de un operador lógico. Bien, simplemente me sumo a todas las inquietudes que traen y que les agradezco, pero no me propongo responder nada, sino seguir enredándonos. Bueno, gracias Analía. La verdad que la cosa está muy interesante y no quiero interrumpir, pero bueno, si hacemos somos un poco más breves, vamos a poder hablar un poco más cada uno, pero también es muy interesante lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, nos vamos a dar este lujo de poder seguirla lo más posible, incluso en otra oportunidad. Bueno, le doy la palabra a Cristina Ochoa. Bueno, muchísimas gracias por sostener este espacio donde efectivamente podamos dialogar y poner en cuestión estas frases que parece que dicen todo. Por eso me resultaba interesante partir de la propuesta de Analía, porque me interesaba rescatar que ella partía de la cuestión del decir y la nominación, incluía el estatuto ético de la palabra, y lo que estaba incluyendo era el valor de la interrogación, que me parece que es el único modo en que podemos pensar lo que es la función de un analista, es decir, interrogarse sobre qué es lo que se dice, cuál es la lógica que sostiene lo que se está diciendo y que no se sabe de antemano. O sea, a mí me parece que eso enmarca todo lo otro que podemos decir. Si yo parto de ahí, entonces diría que me pareció fantástico que también se incluya en la charla, en el debate, qué decimos cuando decimos pulsión. En Freud y Lacan es freudiano, decir pulsión no significa que esté todo dicho, lo digo rápido, en Freud está claro que la pulsión es el modelo del autoerotismo y que esta cuestión que en sí misma tiene algo del orden de lo compulsivo, donde podría unirse fuente y fin, es el modelo del autoerotismo que refiere a la muerte.
La vida implica el fracaso de esto. Y por eso en Freud, cada vez que se supone el encuentro con algún objeto, habla de que eso es un desencuentro. O sea que la vida implica cierto fracaso de esto. Pero entonces en Freud, las vicisitudes son ya una defensa. Todas las vicisitudes, incluyendo la represión. Eso ya es una defensa y es la condición de que exista la vida. Pero entonces, a mí me parece que por lo menos a partir de ahí se complejiza cómo pensamos esta frase de qué es lo que le concierne al psicoanálisis. Porque si ahí está implicado tanto lo que se anuda como el resto indomable que no se anuda de lo pulsional, tenemos al menos dos dimensiones que problematizan la cuestión. Una es toda la dimensión de lo compulsivo, la otra es la dimensión de lo sintomático, lo que puede retornar efectivamente en el decir. Y en relación a lo sintomático, yo nunca he leído en Freud que él dijera que síntoma se puede anudar a que se diga que la sexualidad esté relacionada con una modalidad determinada de llevarla a cabo. Freud se pregunta siempre por esos puntos donde alguien no puede hacer otra cosa que eso. Es decir, que entonces tenemos esta doble dimensión. Tanto el resto indómito es una cuestión que puede problematizar la existencia de un sujeto, y también esas fijaciones privilegiadas que hacen que no se pueda hacer otra cosa más que eso. Lo digo en principio porque entonces me parece, y yo escuché esto en las intervenciones, me parece fantástico que complejicemos, ¿no? Y complejicemos cada uno de los términos. Bueno, así podemos seguir hablando. En principio esto. Bueno, agradezco. Bueno, gracias Cristina. Ahora Silvia Bansen, por favor. Silvia. Sí, gracias, Ana. Bueno, primero no quiero dejar de decir que celebro cómo plantearon el foro en esta comisión directiva que preside Clara Kruglack, y felicito a los miembros del foro por cómo lo han armado. Quiero decir que se ha retomado el espíritu originario del foro. Bueno, no podía dejar de decirlo. En realidad, las intervenciones que hicieron me hacen acotar un poco la mía. Digo cosas que me despertaron muchas preguntas, cuestiones y ganas de conversar sobre esto. Pero voy a referirme a dos cuestiones. Una que planteó Eduardo Olzan. Eduardo, vos decías efectivamente que el cuerpo no coincide con el goce. Voy a problematizar esto. En el seminario 20, Lacan dice, no hay otro goce que el goce del cuerpo. Después, también habla allí del goce fálico. Luego, en la tercera, cuando en el nudo Borromeo pone cuerpo, sentido, vida, muerte, bueno, todo eso, pero una sola cosa quiero decir. Dice que el goce fálico está fuera del cuerpo, ¿cierto? Entonces ahí estaría confirmando un poco lo que vos decías, que el cuerpo no coincide con el goce. De todas maneras es problemático, y lo quiero plantear desde ahí. Lo mismo en relación a lo que dijo Analía. Vos tomabas el antecedente del no hay relación sexual, lo que Lacan plantea en el seminario del fantasma, pero allí dice dos cosas, dice, no hay acto sexual, hay acto sexual. A mí siempre me interpeló esto. Entonces, después, cuando dice más adelante, no hay relación sexual, me aclara la cuestión, y ya no es tan escandalosa la frase, no hay relación sexual, como decía vos, ya que acto sexual hay. Bien, nos tranquiliza. Por suerte, Silvia. Por suerte, digo, nos tranquiliza un poco. Ahora bien, vos decías, es un aforismo, muy interesante tu pregunta, ¿es una afirmación
Y yo pregunto, ¿no es acaso una premisa? Cuando digo premisa es como en lógica, ¿no? La premisa es aquello que va a poder, en su continuidad, afirmar cuestiones que tienen que ver con cierta verdad. A ver, entonces, me parece que pensarlo desde la premisa, no hay relación sexual, para mí está relacionado con uno de los aportes más importantes de Lacan, que en el origen de la estructura está la falta. Y no hay relación sexual, tiene que ver con este origen de la estructura. Bueno, muchísimas gracias por sus intervenciones. Bueno, Silvia, gracias, y vuelvo a recomendar la brevedad. Y ahora Patricia Bellac, y después ya pasamos otra vez a la mesa. Bueno, muchas gracias, y gracias por este espíritu que se está armando a través del intercambio del foro. Algunas cositas sueltas que fui pensando a partir de lo que escuché. Me parece, Adrián, te perdí, no sé dónde estás, pero bueno, ahí te veo. Esto de elegir dos mitos, ¿no? para elaborar lo que tenías para decir, bueno, hace a esa cuestión que Lacan desde el inicio comentó, que es que, bueno, los mitos son una forma discursiva, ¿no? de la verdad. Entonces me parece una buena decisión la tuya, y te agradezco esto que comentaste, de que oír es ser tocado a distancia. Me pareció una perlita decirlo así, por lo siguiente, porque el aforismo que vos tomaste, que es pulsión como eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir, yo me he tomado la libertad, y así lo tengo escrito en algunos lados, de traer esto al terreno de la transferencia. Entonces, digamos, yo trabajo con la idea de que la pulsión es un eco en el cuerpo de la transferencia también, no es algo que sucedió en tiempos constitutivos, sino que es cada vez en la transferencia, ¿no? El eco de un decir en la transferencia, que es la ranura por donde podemos acceder a la lectura de la letra, ¿no? Porque me pareció que los tres trabajos en algún punto intentaban llevar estos aforismos de Lacan a la clínica, ¿no? Que me parece que es lo más rico que podemos hacer con los aforismos. ¿Nos sirven o no nos sirven como analistas, ¿no? Y me parece que, Eduardo, vos lo planteabas al comienzo cuando decías o te preguntabas cómo operan las palabras que capturan la sexualidad. O sea, te lo estás preguntando desde la clínica, obviamente, porque si no es una pregunta un poco en el aire, ¿no? Así que me parece que haces una advertencia interesante, que nunca está de más, y es qué nos pasa a los analistas con los prejuicios. Y esta época nos pone muy fuertemente, ¿no? Frente a esto por estas distintos formatos de la sexualidad y de las relaciones, del lazo entre los sujetos y el goce. Y en cuanto a Analía, me parece interesante esto que vos planteás de el no hay relación sexual como algo más enmarcado en la lógica del no todo, ¿no? Es decir, como esa imposibilidad estructural de decir todo sobre el goce. Ahora, es verdad que también hay atenuantes que creo que los mencionó Gustavo, que Lacan dijo tres salvedades, ¿no? Hay relación sexual entre generaciones, hay relación sobre todo cuando se trata de niños chiquitos con sus padres, entre fantasmas, y también dijo con el santón, ¿no? Entonces, evidentemente, él mismo
dice algo que es una afirmación fuerte y conmovedora, que es no hay relación sexual, pero también trae los puntos en donde la clínica le indica que sí la hay, ¿no? Bueno, les agradezco muchísimo. Bueno, gracias, Patricia. Pasamos entonces a la mesa. Y bueno, vamos a ver si nos queda tiempo para continuar con las preguntas. Veamos, apostemos. Perdón, los participantes de la mesa también pueden levantar la mano si quieren, así vemos el orden en que quieren intervenir. Ah, muy bien, gracias. ¿Puede ser? Sí. Bueno, a ver. Cristina Ochoa trajo algo que justamente yo, después de la intervención de Analía, que es la cuestión de la nominación, ¿no? Ana, mi querida Analía, vos dijiste, bueno, no tenemos que renunciar a la castración, cosa que acuerdo, digamos, pero uno podría decir, ¿a qué de la castración? Ahí uno podría situar dos cuestiones, digamos, la lógica en juego, y después la nominación, digamos, los significantes en juego. Entonces, renunciar no es dejarlo caer, es interrogar. A ver, el punto de interrogación, a mí por lo menos lo que me incita es que cuando no hay un punto de interrogación, lo que hay es un acto de fe. Y si los conceptos son invariantes, no tengamos miedo, no corren peligro. Es como darle la cabeza contra la pared, no la vamos a jugar. Si son invariantes. Por eso la cuestión de la nominación, los significantes que ubicamos en los conceptos no son inocuos. Digo, es lo mismo decir falo, falta, castración, digo, o podemos ubicar algunas diferencias, sutiles quizá o no, pero los tenemos que interrogar. Y en esto tomo la pregunta que me pareció, te agradezco mucho Silvia, el comentario y la pregunta, porque me formula una cuestión que es cómo leemos a Lacan. Porque Lacan está lleno de contradicciones en el sentido de, si uno lo recorta y lo toma por bloques, pero leerlo es poder articular justamente eso, como Isidoro diría, hacer pliegue, ¿no? Poder darle alguna lógica a eso, ¿no? Dos frases contradictorias ubicadas en lugares diferentes, bueno, se pueden articular de algún modo que se resuelva esa contradicción o esa creencia en que ahí había alguna contradicción. Creo que son trampas también que Lacan va poniendo, creo que Lacan no es lineal, va poniendo especie de trampas donde puede decir una cosa, puede decir otra, porque me parece que nos está invitando a interrogar, a pensar, a reflexionar. Que haya, por ejemplo, algo del cuerpo que está en otro lado, caído, pero del cuerpo. El objeto A es algo del cuerpo caído en otro lado. No gozamos con un árbol, donde coincide, ¿no? Y aparte no lo dije yo, lo dice Lacan también, ¿no? Seminario 21. Así que, digo, hay algo del cuerpo en otro lado. Es raro, pero bueno, está enunciado así. Y en relación a lo que decía Patricia, cuál es la operación real del significante, que trastoca el goce, ¿no? Bueno, vuelvo a esto del acto de fe, digo, si no interrogamos, cuando se habla de sustancia gozante, como decía antes, por ejemplo, para la física cuántica no hay partícula, no existe la partícula. Es una suposición imaginaria. Digo, es lo que decía de dialogar con otras disciplinas. Yo creo que no hay que tenerle miedo de interrogar los invariantes, porque si son realmente invariantes se van a sostener. Pero sí la posición de enunciación de uno, de si se sostiene, la enunciación de interrogación no se cierra. Eso sí me parece que hace a la ética y a la clínica y a la escucha. Entonces, bueno, creo que tenemos que poner en tensión estas cosas, porque no hay saberes previos. Bueno, nada, eso. Tengo la manito
¿Puedo hablar, Ana? Bueno, breve porque veo que hay 1, 2, 3, 4, 5 analistas, colegas, compañeros que quieren hablar y quiero priorizar eso. Bueno, voy a dar como un comentario un poco general, apoyándome en lo que traía Silvia. Efectivamente entiendo que la escritura de la inexistencia que se revela al final de un análisis se revela estando en el inicio. Esto es así, pero así, dicho cortito y al pie. Pero es necesario crear la ficción que el analista viene a sostener para que esa escritura, en el mejor de los casos, se produzca. Es decir, la inexistencia, donde yo creo que uno empieza a vivir articulado a esa inexistencia, que toca esta cosa estructural de no hay relación sexual. Coincido totalmente con Eduardo que a las preguntas, bueno, Lacan dice esto acá, dice esto allá, sí, a ver, es un poco difícil hablar de algún aforismo que se propone e intentar abordar todos los idas y vueltas que Lacan propone a lo largo de su obra. Yo no puedo leer esas 3 formulaciones de que hay 3 generaciones donde hay relación sexual en el fantasma, relación sexual y síntoma, sin ponerlo en contrapunto con el no hay relación sexual, porque es estructural y toca la inexistencia. Podemos tratar de pensar en qué contexto él dice eso que para mí no se contradice con la formulación anterior, que insisto, en este caso es estructural. Bueno, nada, sigan ustedes. Bueno, Analía, gracias. Adrián, ¿vos quisieras? Sí, una cosita muy chiquita. Me parece, Patricia, que coincido con lo que decís, por supuesto. De hecho, mi pregunta es cómo es el recorrido de la pulsión análisis, ¿no? Como decía Analía recién, digamos, la inexistencia está desde el principio, pero es en el cierre de la pulsión donde esa inexistencia tiene de alguna manera una existencia, un existir fuera y dentro, ¿no? Tiene una extimidad. Y respecto a lo que es yo creo que la experiencia clínica, digamos, el analista es el lugar de impacto de la pulsión. En principio es el analista el que soporta la división. Y es en ese punto, el analista soporta la división en donde encuentra la interpretación. Esto me parece fundamental en la clínica hacia nuestra posición, ¿no? Porque uno puede rechazar el impacto sádico de la pulsión. Entonces, la interpretación, para mi entender, es clave que sea que su fuente sea esa división que primero recibe el analista. Por supuesto que ahí está la interpretación que llega a partir de poder enlazar y desenlazar en principio y volver a enlazar en una interpretación ese impacto para que ese recorrido llegue para que el analizante pueda hacer ese recorrido de la pulsión. Y en todo caso, si uno podría decir, si ese fuera el recorrido, un análisis, de hecho Lacan plantea cómo vivir la pulsión al final del análisis, sería cómo darnos un poco de existencia, porque lo real es un desierto donde se borran todas las inscripciones. ¿Cómo darle existencia a eso que si no acosa? Porque esa inexistencia acosa. Hay que acordarse, por ejemplo, esto se ve muy claro en la psicosis, de cómo de golpe lo que aúlla, cuando la voz es penetrante, digamos, perfora el oído de una psicosis, es porque hay relación, ¿no? Siempre aparece, o están cogiendo al lado, o una taza al lado de un lápiz, eso lo vuelve loco. O sea, el que haya lo enloquece. Y justamente cómo pensar una intervención para que, bueno, justamente lo que la intervención apunta a que no la haya la relación, ¿no? Porque eso enloquece.
Entonces coincido con esto, y lo último, me parece que la cuestión de los aforismos, las fórmulas, los matemas, hay que pasarlos por el cuerpo. Creo que analista tiene ese trabajo para poder decirlos singularmente. O sea, ¿cómo ha pasado por el cuerpo de cada analista cada aforismo? ¿Qué puede decir de ese aforismo que pasó por su cuerpo? Bueno, hasta acá. Gracias, Adrián. Y retomamos entonces las preguntas, que no sé si vamos a poder hacer la otra vuelta por la hora, ¿no? Martín Trigo. Bueno, me parece buenísima la discusión, la propuesta del foro. Eso me quiero resaltarlo, la importancia que tiene hacer este trabajo, ¿no? Me parece que igualmente estamos con un problema dando vuelta en relación a la cuestión de los aforismos y la teoría, porque no podemos desconocer, justamente el psicoanálisis lo propone, la función del lector. Digamos, no es una posibilidad de universalización en la que nos vamos a encontrar, ¿no? Uno hace teoría sobre los efectos de su clínica, y esa clínica es singular. Entonces, ese me parece que es un elemento que hay que incluir, ¿no? Que en lo que podamos producir, bueno, van a estar los efectos de lo que cada quien pueda teorizar de su clínica. Y bueno, ahí sí, por supuesto, que va a brevar en el discurso del psicoanálisis y en las enseñanzas que escoja para eso. Hay hasta una decisión individual en el sentido de esa singularidad, ¿no? Eso me parece que hay que incluirlo también. En relación a las propuestas de lo que fueron planteando, a mí me pareció interesante lo que retomó Patricia, de la transferencia, ¿no? Y en ese marco, así fui escuchando yo, por ejemplo, lo que me pasó, fui escuchando esta propuesta de Adrián, digamos, de implantar un dicho para que advenga un decir, hay un pasaje ahí, ¿no? Después, no sé, te lo comento, Adrián, para pensarlo, me interesó mucho eso, ¿no? Implantar un dicho y la ubicación del decir en la falta de trazo en lo real, ¿no? Eso me pareció interesante como operación clínica, como posición para un analista en relación a la pulsión, que algo de eso ocurra. También me quedé pensando, Analía, en este sentido, en un momento me pareció escuchar que decías que había un pasaje que proponía Lacan en esta formulación, que era ir a la lógica de la incompletud, del no todo, como si hubiera allí alguna diferencia respecto de la castración. Entonces, digo, bueno, tal vez, digamos, ¿no? Esta manera de decir de Lacan, tomémoslo también como una manera de situar, como una manera de decir, tiene consecuencias clínicas, de cómo hacer operar esa no existencia, que estoy totalmente, me ayudó muchísimo en la cuestión de pensar cómo se articula el analizante a ese punto de no existencia, ¿no? Me pareció el recorrido de un análisis puede ser pensado así también. Y Eduardo también pensaba que vos habías ubicado una cuestión que también me parece interesante para poder pensar la clínica, que es esa donde se trata de que los significantes caigan de su lugar de palabra mandato, inclusive para el analista también, porque tampoco se puede plantear, ¿no es cierto?, que una presentación trans, ¿no?, ya determina cómo un analista se va a ubicar. En realidad lo que lo va a ubicar es el decir que ahí se produzca, ¿no? Entonces, en este sentido, digo, relevo un poco la propuesta de Eduardo en este sentido, ¿no? Como decir, bueno, muy bien, la época va trayendo diversas
modalidades de hacer con lo real y con lo real sexual, pero el analista se va a ubicar a partir del pasaje entre el dicho y el decir que nos proponía Adrián, ¿no? Atendía más a esta cuestión lo que me quedaba pensando. Y respecto a la teoría, vuelvo sobre este punto. Me parece que en el debate que estamos haciendo hay que incluir esta cuestión, ¿no? De cómo participa la singularidad en la producción teórica. Cuando Adrián decía que el aforismo pase por el cuerpo, me parece que estaba diciendo algo de eso. Porque si no, como analistas, desconoceríamos justamente lo que nosotros sostenemos en la clínica. Claro. Se me armó toda una pregunta ahí. Es un dilema, no es fácil. Pero me parece que participa a la hora de hablar y a la hora de producir. Bueno, nada más, eso quería decir. Bueno, Martín, qué interesante está todo. A ver, creo que, Analía, hay un pequeño espacio para que vos digas lo tuyo, y después de eso ya vamos a tener que terminar nuestra reunión. Más que breve, porque me parece que ya no hay tiempo. Los felicito, realmente un gustazo. Brevísimo. Por un lado, lo que planteaba, subrayo lo que planteaba Adrián, me interesó especialmente cuando hablaba de que lo relevante en relación a los mitos es la cuestión del retorno, y me acordaba todas las veces que Lacan habla del mito de las Danaides, y todo lo que él subraya en relación a las Danaides, este retorno a volcar agua en un tonel que está agujereado. O sea, que el castigo por haber traicionado el amor, digamos, por amor al padre, haber matado al marido, el castigo por el resto de sus días era volcar agua a un tonel agujereado. Me parece que ahí el retorno articularía retorno, repetición y goce, que serían los tres conceptos que yo articularía ahí en relación al retorno. Ese sería un eje. En relación a gozar por fuera del cuerpo, a mí se me ocurrió la misma frase que a Silvia Weinstein, exactamente la misma frase, la del Seminario 20, cuando Lacan dice gozar es gozar de un cuerpo. Todo el tiempo que Eduardo hablaba, yo tenía en la cabeza esa frase. Lacan dice muchas cosas respecto al goce, pero yo pensaba en esa frase que trajo Silvia. Gozar no es sin el cuerpo, pero también es gozar de un cuerpo. Se goza de un cuerpo. Me gustaría, bueno, como ponerlo en tensión con las otras frases de lo que dice Lacan en relación al goce. Me hace un poco de duda, pero ya no nos queda tiempo. ¿A qué se refiere Lacan? No, a ver, rebobino. En relación a lo que dijo Analía, me pareció fundamental aclarar qué nos aportaría pensar que no hay relación sexual para el principio de la cura y para el principio, para el final de la cura. Quiero hablar rápido y me enredo, sino que es una imposibilidad estructural, ¿no? Podríamos pensar que conducimos los análisis del mismo modo si no tenemos en claro esta imposibilidad estructural. Yo creo que no. Y ahí depende de la singularidad de quien conduce la cura. No es sin esta singularidad. Y por último, a una pregunta, Adrián, que no sé si no entendí o no pesqué o no lo dijiste. Por ejemplo, componer una voz es lo que se escribe en un análisis, es que se diga, no sé, a veces en la singularidad de decir algo nuevo, por ahí se pierde, yo me perdí. Eso. Bueno, aunque se te digo esto, me parece que escuchaste ahí algo que tiene que ver un poco con el kit de la cuestión, que tiene que ver con poner es un desarrollo muy complejo, pero básicamente diría que tiene que ver con, en todo caso, mi respuesta a lo que quiere decir un significante nuevo. Cuando Lacan habla de un significante nuevo, bueno, entiendo yo que es componer una voz, y eso es un recorrido analítico, ¿sí? O sea, apunta un poco a lo que trae el foro. En un análisis. Sí, es una escritura. Es una escritura. Es lo que se escribe en un análisis. La pulsión. Es la respuesta. Vos lo llamás de ese modo. Bueno, a cómo se vive la pulsión después de haber atravesado el Por eso, vos lo llamás
componer una voz, pero Sí, sí. o sea, Hay lo que yo leo es lo que se escribe en un análisis. Exactamente, sí. Hay todo un desarrollo no que yo hice, no entendía dónde ibas, pero... Ana, breve, a lo que vos decías, y con esto concluyo, estoy por supuesto de acuerdo, que era la propuesta pensarlo esto en relación a finales e inicios. Solo agregaría un término a lo que vos dijiste de depende de cada analista. Yo diría depende de hasta dónde ha llegado el análisis de cada analista. Sin ninguna duda. Y bien, la posición de ese analista respecto de la castración. Así básicamente. Así es. Bueno, gracias. Bueno, gracias. No sé si hay todavía más tiempo. A mi gusto es como que hemos llegado a un punto con esto que se acaba de decir, a muchos puntos, pero esto, al menos a mí, bueno, me deja preguntando y la verdad que me gustó mucho. Todo lo de la reunión de hoy me aportó un montón. Así que bueno. Perdón, Mariela tiene algo para decir, me parece. Quería comentar solamente, Ana, agregar que en el chat hubo un montón de comentarios súper ricos. Levanté la mano varias veces para leerlos, pero bueno, ya no dio el tiempo. Pero bueno, quería comentar eso, sí, y lo vamos a guardar, eso sí. Claro, hay cuestiones para retomar, me parece. Sí. Eduardo, ¿querías hacer un comentario? Quería decir algo muy breve, un renglón nada más en relación a lo que planteó Analía, me pareció muy bueno y me hizo pensar algo, una pregunta. ¿El eco es real o es una metáfora? Porque Analía decía, bueno, yo evoqué esa frase de Lacan, ¿por qué uno queda pegado a esa frase? ¿No? Habiendo otras que dicen lo contrario, que dicen lo mismo de otra manera, ahí me parece hay algo del golpe, ese golpe en el cuerpo, ¿no? Uno queda pegado a eso. Uno podría preguntarse, ¿por qué quedó pegado a eso? ¿No hay otras frases? Pero bueno, hay un golpe en el eco, ¿es real? No lo sé. Gracias, Foro. Es la que me pegó. Es la que me pegó. Es la que te pegó. Muchas gracias a toda la gente del foro, a todos los participantes. Sí, muchas gracias. Muy buen comienzo de las actividades. Muchas gracias. Estamos luego. despiertos Chao. por las próxima. preguntas. Nos vamos. Chao. Gracias por la invitación y a todos. Chao, gracias.